Bienvenida. Hoy nos adentramos en un terreno complejo, a veces inquietante, pero absolutamente crucial. ¿Qué futuro le espera a nuestra civilización frente a las crisis ambientales? Tenemos sobre la mesa análisis que chocan frontalmente, ¿no? Unos alertan sobre un posible colapso sistémico. Sí. Otros desestiman esa visión como catastrofista y proponen salidas. Mientras que una mirada histórica nos llama a la prudencia sobre la velocidad de los cambios. Exacto. Las fuentes para esta exploración son diálogos con Antoine Bouillet, que argumenta contra la inevitabilidad del colapso y critica la idea del decrecimiento, apostando por una transición gestionada. Ajá. También tenemos a Aurore Stephan, quien arroja serias dudas sobre si la minería responsable, necesaria para esa transición, es realmente posible. Un punto clave ese. Y finalmente, Jean-Baptiste Fressos, que desde la historia de la energía nos advierte: las transiciones energéticas son lentas y acumulativas, no sustituciones rápidas. Exactamente. El objetivo hoy es desentrañar estos argumentos que a menudo se presentan como bloques monolíticos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos realmente al borde de un colapso inevitable? ¿Es el decrecimiento una alternativa realista o una fantasía peligrosa? Y, crucialmente, ¿qué tan factible es esa transición verde de la que tanto oímos hablar? Especialmente cuando la confrontamos con la historia material y los dilemas éticos de la extracción masiva de recursos. Vamos a examinar las piezas clave de este rompecabezas. Perfecto. Empecemos por esa idea que genera tanta fascinación como temor: el colapso. Popularizada por pensadores como Pablo Servigne en la colapsología, Antoine Bueno entra en el debate con una crítica directa. Su principal problema parece ser la sensación de certeza que a veces transmite esta corriente, ¿verdad? Como si cerrara la puerta a otros futuros posibles. Justamente, Bueno critica esa clausura de posibilidades. No niega los riesgos, para nada, pero cuestiona la inevitabilidad y sobre todo la falta de precisión sobre cómo ocurriría ese colapso. Para él, es fundamental analizar los mecanismos propuestos. Y también nos recuerda que no es la primera vez que enfrentamos predicciones apocalípticas. Pensemos en Thomas Malthus a finales del siglo XVIII. Claro, el famoso Malthus. Predijo hambrunas masivas en Inglaterra por el crecimiento poblacional, que la producción de alimentos no podría seguir. ¿Y qué pasó? Que no acertó del todo, pues que Malthus no predió dos cosas clave: la revolución industrial, que disparó la productividad agrícola, Ajá. y la transición demográfica. Ese fenómeno donde, a medida que las sociedades se desarrollan, las tasas de natalidad bajan drásticamente. La catástrofe malthusiana no ocurrió como él la predijo. Bueno, usa esto como ejemplo de que los sistemas son complejos y pueden surgir, factores imprevistos. Interesante precedente. Bueno, para ser más preciso, analiza 3 escenarios de colapso que suelen mencionarse. El primero lo llama el arrêt cardiaque, paro cardíaco. La idea es que nuestro sistema global es tan complejo e interconectado que una falla pequeña podría generar un efecto dominó y detenerlo todo. ¿Qué opina Bueno de esto? Lo considera improbable. Argumenta que si bien la complejidad genera fragilidades, también crea redundancias y resistencias. Menciona crisis enormes como la financiera de 2008. Sí. O la parálisis parcial por la pandemia de COVID-19. Fueron golpes durísimos, pero el sistema global, aunque maltrecho, no sufrió un paro cardíaco total. Es esa dualidad. Complejo es, frágil y resiliente a la vez. Entendido. El segundo escenario es la panne sèche, quedarse sin combustible, digamos. O sea, el agotamiento de recursos esenciales, sea energía como el petróleo o materiales. ¿Ve esto más probable? Tampoco a escala general. Aquí Bueno recurre a la idea del economista Julian Simon, la inteligencia humana como el recurso último. Sostiene que la innovación tecnológica y las respuestas del mercado tienden a encontrar sustitutos, a hacer más eficiente el uso de recursos o a permitir la explotación de fuentes antes inaccesibles. ¿Algún ejemplo concreto? Porque suena un poco optimista, ¿no? Siempre encontraremos una solución mágica. Bueno, él pone el caso del cobre. A principios del siglo XX, las reservas conocidas daban para unos 30 años al ritmo de consumo de entonces. Ajá. Hoy, 120 años después, y con un consumo anual muchísimo mayor, las reservas conocidas siguen dando para unos 16 años. Magia. No,
tecnología que permita encontrar y explotar yacimientos más difíciles, y también reciclaje y sustitución. Entiendo. Y sobre el petróleo, bueno, ¿cree más probable que lleguemos a un pico de demanda, que dejemos de necesitar tanto, antes que a un pico de oferta físico, que se acabe? Vale. Paro cardíaco improbable, quedarse sin recursos improbable. Entonces, ¿dónde está el peligro real, según Bueno? En el tercer escenario, la cocotte minute, la olla a presión, se refiere al calentamiento global y la degradación ambiental generalizada. Ah, Este sí lo considera el riesgo existencial principal para nuestra civilización. Un aumento de temperatura global de 4, 5 o 6 grados Celsius sería, en sus palabras, insostenible. También reconoce otros riesgos como la guerra nuclear o una IA descontrolada, pero los ve más como actos de autodestrucción deliberada que como un colapso derivado de la propia dinámica del sistema industrial que analiza la colapsología. entonces para resumir la postura de Wen sobre el colapso. Es posible, especialmente el climático. Sí, Ujú. Pero no es deseable. Critica esa idea un tanto romántica del el colapso feliz o happy lapse, recordando que implicaría sufrimiento masivo y, quizás lo más importante, no es inevitable si actuamos. exacto. Y esa posibilidad de actuar nos lleva directamente al debate sobre las soluciones. Frente al temor al colapso, una propuesta que gana adeptos es el decrecimiento. El decrecimiento. Bueno, lo define claramente. Una decisión colectiva y deliberada de reducir el tamaño físico de la economía, disminuir los flujos de materia y energía. Pero aquí Bueno se muestra tremendamente escéptico. Suena casi lógico, ¿no? Si el problema es el exceso, la solución es reducir. ¿Por qué tanto escepticismo? Bueno, Bueno ataca la idea en varios frentes. Primero, el irrealismo político. Argumenta que sencillamente nadie a escala global quiere el decrecimiento. ¿Cómo coordinar una reducción económica mundial con actores tan dispares y a menudo enfrentados como Estados Unidos, China, Rusia, India? Uf, imposible. Esperar una convergencia ideológica global hacia el decrecimiento le parece una utopía que llevaría décadas, si no siglos, un tiempo que no tenemos si la urgencia es climática. Es un punto fuerte. La coordinación global parece una quimera hoy en día. ¿Qué más? Segundo, la imposibilidad técnica, sin colapso social. Bueno, distingue claramente entre una recesión, que es un fenómeno de mercado, doloroso pero dentro del sistema, y un decrecimiento planificado políticamente. Sostiene que intentar reducir la economía deliberadamente provocaría una crisis de confianza brutal, fuga de capitales, necesidad de controles fronterizos estrictos Claro. y muy probablemente un régimen autoritario para imponer esa planificación centralizada y forzosa. Paradójicamente, dice, el empobrecimiento resultante podría incluso empeorar la situación ecológica al minar la capacidad de invertir en soluciones limpias. O sea que intentar decrecer ordenadamente podría llevarnos al mismo colapso que se quiere evitar. Suena contraintuitivo. Y su tercer argumento es quizás el más profundo. El decrecimiento se basaría en un desacoplamiento socioeconómico que él considera imposible. A ver, desacoplamiento socioeconómico. O sea, romper el vínculo histórico entre actividad económica y bienestar, paz social e incluso democracia. Bueno afirma que no hay ejemplos históricos de sociedades prósperas y democráticas que no tuvieran una economía de mercado dinámica. Cree que quitar la perspectiva de crecimiento o beneficio paralizaría la iniciativa económica fundamental. Vale, entiendo la crítica. Si Bueno descarta el colapso como inevitable y el decrecimiento como solución viable, ¿cuál es su propuesta entonces? Porque seguir como hasta ahora no es una opción, ¿no? No, para nada. Su alternativa es lo que llama crecimiento verde, o un término que prefiere, durabilismo. La idea central es que si bien el desacoplamiento socioeconómico es imposible, el desacoplamiento físico-económico sí es posible y de hecho ya está ocurriendo. ¿Desacoplamiento físico-económico? ¿Qué significa eso exactamente? Explícamelo un poco más. Significa generar más valor económico, PIB, utilizando menos recursos físicos, energía, materiales, y generando menos contaminación, emisiones, residuos. Bueno argumenta que hay evidencia de esto. Ajá. A nivel global, el PIB crece más rápido que el consumo de energía. Eso es desacoplamiento relativo. Ok. Y en muchos países desarrollados, el PIB sube, mientras las emisiones de gases de efecto invernadero, incluso contando las importadas, empiezan a bajar.
Eso ya es desacoplamiento absoluto. También menciona cómo la producción mundial de alimentos ha aumentado sin incrementar significativamente la superficie agrícola cultivada en las últimas décadas. Es decir, la apuesta es por la eficiencia, por hacer más con menos. Tecnología pura y dura. Sí, pero no solo eso. Su plan se basa en 3 grandes transiciones simultáneas. La energética, abandonar los combustibles fósiles; la agrícola, producir alimentos de forma sostenible; y la industrial, avanzar hacia una economía circular. Estas transiciones deben impulsarse con tecnología e innovación, pero también, y esto es importante, con eficiencia y sobriedad. La sobriedad es clave para evitar el efecto rebote. El famoso efecto rebote, claro, que las ganancias de eficiencia se usen simplemente para consumir más. Exacto. ¿Y cómo se logra eso a gran escala? ¿Con buenas intenciones? ¿Campañas? No, bueno. Bueno es claro en esto. Se necesita una acción política decidida que utilice las herramientas del mercado. Habla de poner un precio alto y creciente al carbono. El famoso precio al carbono. Establecer regulaciones ambientales estrictas. Dar subsidios e incentivos a las tecnologías limpias. Y, fundamentalmente, implementar mecanismos de redistribución fuertes. Esto es clave para asegurar que la transición sea justa y socialmente aceptable. Recuerda la lección de los chalecos amarillos en Francia. Sí. Las políticas ambientales no pueden percibirse como un castigo a los más vulnerables. Suena a un plan ambicioso, pero coherente dentro de su lógica. Ahora bien, esa visión de bueno sobre el desacoplamiento y la tecnología ¿no choca un poco con una perspectiva histórica más terrenal? Aquí es donde entra Jean-Baptiste Fressos. Exactamente. Fressos, como historiador de la técnica y la energía, nos ofrece un baño de realidad histórica fundamental. Su punto clave es este. Las transiciones energéticas históricas no han sido sustituciones limpias de una fuente por otra. Han sido acumulaciones. ¿Acumulaciones? ¿Cómo así? No entiendo bien. Piénsalo. La era del carbón necesitó cantidades ingentes de madera al principio, para las minas, el transporte. Ah, claro. La era del petróleo depende masivamente del acero que se fabrica con carbón. Y hoy, nuestras flamantes energías renovables, paneles solares, turbinas eólicas, dependen totalmente de una infraestructura industrial, minera y logística que funciona predominantemente con combustibles fósiles. Hay una simbiosis entre energías, ¿entiendes? Sí, es verdad, no lo había pensado así. Una energía se monta sobre la anterior. Fressox lo ilustra con cifras. El petróleo, a pesar de todas sus ventajas sobre el carbón, tardó 100 años en alcanzar aproximadamente el 40% del mix energético mundial. 100 años. Genere la energía y los materiales para fabricar la siguiente, y así sucesivamente. Es un desafío tecnológico y material gigantesco. Según Fressos, esto probablemente llevará muchísimo tiempo si es que se logra por completo. Vaya, ese dato de los 100 años para el petróleo es aleccionador. Pone muy en perspectiva la velocidad que necesitaríamos ahora mismo. Y Fressos añade otro punto crucial. Las tecnologías de base de nuestra civilización material, el acero, el cemento, los procesos químicos básicos cambian muy, muy lentamente. Claro, no es como cambiar de celular. Exacto, no es como cambiar de smartphone cada 2 años. Esta inercia material profunda cuestiona la viabilidad de las transiciones energéticas rápidas que asumen muchos modelos de crecimiento verde. No dice que sea imposible, pero la historia sugiere que será un camino mucho más largo y complejo. Entendido. Volvamos un momento a la propuesta concreta de CUE para esa transición. Más allá de los principios generales, ¿qué tecnologías ve él como clave? Menciona un despliegue masivo de renovables, por supuesto, pero también defiende mantener y desarrollar la energía nuclear, quizás con reactores de 4ª generación. ¿Cómo cuáles? Como los de torio o sales fundidas, que prometen ser más seguros y generar menos residuos. Y, a muy largo plazo, la fusión nuclear. También ve potencial en explorar el hidrógeno natural o blanco, que parece existir en yacimientos subterráneos. Interesante. ¿Y en agricultura? Ahí apuesta por la robótica, la inteligencia artificial y la genética. Menciona con cautela las NBPs, nuevas técnicas de breeding o edición genética, como quizás más aceptables que los OGM o transgénicos tradicionales. La idea es aumentar rendimientos reduciendo el impacto. ¿Y qué hay de la captura de carbono o la economía circular? Que también se mencionan mucho. También las incluye.
Tecnologías para reutilizar materiales, reciclar de forma más eficiente y también para capturar CO2 de la atmósfera o de las chimeneas industriales, aunque advierte que no podemos fiarlo todo a la captura de carbono, debe ser una solución complementaria. Entiendo. Y añade un elemento político interesante. Propone recurrir más a la democracia directa ciudadana para tomar las decisiones difíciles. Democracia directa. Asambleas ciudadanas, referéndums, algo así. Sí, tipo convenciones ciudadanas sobre el clima, cuyos resultados puedan ser vinculantes o sometidos a referéndum. Argumenta que nuestra democracia representativa actual, con sus ciclos electorales cortos y presiones de lobbies, está mal equipada para tomar decisiones valientes, disruptivas y a largo plazo como las que requiere la transición ambiental. Es una idea provocadora, sin duda. Pero aquí es donde la cosa se complica aún más, ¿no? Porque toda esa tecnología verde, paneles, baterías, turbinas, necesita materiales. Muchísimos materiales. Sí. Y ahí entra la perspectiva crítica de Aurore Stefan sobre la minería. Exacto. Mientras Bueno diseña la hoja de ruta tecnológica, Stefan pone el dedo en la llaga de la base material. La extracción de los enormes volúmenes de cobre, litio, cobalto, níquel, tierras raras, etc., que requiere esa transición. Ella cuestiona frontalmente la idea de que exista o pueda existir una minería responsable o sostenible. ¿Por qué? No hay estándares, certificaciones. Se habla mucho de eso. Stefan, que ha analizado a fondo estas iniciativas y estándares internacionales, como los del ICMM, el Consejo Internacional de Minería y Metales, argumenta que son, en gran medida, papel mojado. Papel mojado. Sí. Señala que los requisitos suelen ser vagos, llenos de generalidades, con poca o ninguna verificación independiente y sin sanciones reales en caso de incumplimiento. Son iniciativas voluntarias de responsabilidad social empresarial. Entonces, ¿para qué sirven según ella? Solo para la foto. Su crítica es dura. Argumenta que sirven principalmente como herramientas de relaciones públicas para las empresas mineras. Les permiten lavar su imagen. Greenwashing. El famoso greenwashing. Legitimar sus operaciones y, lo más preocupante, debilitar los esfuerzos por establecer regulaciones ambientales y sociales obligatorias y vinculantes por parte de los estados. Afirma que, paradójicamente, la proliferación de sellos responsables a menudo coincide con un empeoramiento de los impactos en las zonas mineras. Es una acusación grave. Básicamente que la minería responsable es una fachada para seguir extrayendo como siempre, pero con mejor prensa. Algo así. Esa es la esencia de su advertencia. Nos alerta sobre el riesgo de construir la transición verde sobre una base material cuya sostenibilidad y ética son como mínimo muy cuestionables. ¿Y si volvemos a Fresos? Exacto. Si volvemos a Fresos, él nos recuerda otra dimensión del problema material, la escala y la inercia. Dejar los combustibles fósiles, carbón, petróleo o gas, bajo tierra representa un acto de autolimitación voluntaria sin precedentes. Históricamente, la humanidad siempre ha tendido a usar todos los recursos a su alcance. Gestionar una sobreabundancia potencial que decidimos no tocar, bueno, es un desafío completamente nuevo. Bien, intentemos juntar las piezas. Es complejo. Tenemos a Bueno con una hoja de ruta optimista, pero exigente. Desacoplamiento físico-económico es posible, apostemos por la tecnología, la eficiencia, la sobriedad, políticas de mercado bien diseñadas y quizás más democracia directa. Por un lado, la advertencia de Stefan. Cuidado con la base material de esa transición. La minería responsable podría ser un espejismo peligroso, que esconde impactos reales y perpetúa la injusticia. Totalmente. Y por otro lado, el baño de realidad histórica de Fresos. Las transiciones energéticas son lentas, acumulativas, llenas de inercias materiales profundas. La inteligencia y la tecnología que Bueno ve como solución chocan con esa historia material densa y pegajosa, digamos. Además, Fresos y también Bueno señalan otro factor crítico. Una transición de esta magnitud requeriría paz y cooperación global. Algo que, seamos sinceros, brilla por su ausencia en el panorama geopolítico actual, lleno de tensiones y conflictos. Eso dificulta enormemente la coordinación necesaria. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Parece un callejón sin salida fácil. El riesgo de colapso climático es real y urgente, según Bueno.
Soluciones radicales como el decrecimiento planificado son vistas por él como inviables y contraproducentes. El plan B, el crecimiento verde o durabilismo, suena esperanzador. Pero enfrenta la dura realidad de la lentitud histórica y las dependencias materiales que describe Fresós, además de las serias dudas éticas y prácticas sobre la extracción de recursos que plantea Stefan. La tensión es palpable, ¿no? Sí, mucho. Parece que la tensión central es justamente esa. La necesidad de un cambio radical y rapidísimo para evitar lo peor del cambio climático, la urgencia de bueno, contra la realidad histórica de cambios sistémicos lentos y complejos, la inercia de Fresós. Ajá. Todo ello complicado por los dilemas de cómo obtener los materiales necesarios sin causar más daño, la crítica de Stefan. Exacto. Y para cerrar, una reflexión que me parece que emerge con fuerza de estas fuentes. Bueno sugiere que nuestra democracia actual no sirve para gestionar esto, y propone mecanismos más directos. ¿Sí? Fresós nos recuerda que autolimitarnos voluntariamente teniendo recursos abundantes, los fósiles, es algo nunca visto, históricamente inédito. Considerando estos desafíos, la urgencia climática, la lentitud histórica, las trampas de la extracción y las limitaciones de nuestros sistemas políticos, ¿qué tipo de contrato social, qué forma de gobernanza necesitaríamos realmente para pilotar una transformación tan profunda, tan potencialmente impopular, sin caer en el autoritarismo ni en el colapso? Uf. Es una pregunta enorme, quizás la pregunta clave, que queda abierta para seguir pensando.